momentos en la vida muy difíciles de evitar, corazones que se rompen una y otra vez. Bienvenidos al nuevo podcast Crónicas de Mediación de la Asociación Madrileña de Mediación. Hoy contamos con Manuel Carrascal Santalla, es policía local en Alcalá de Henares desde hace ya más de 25 años. Está destinado en la Unidad de Mediación y Atención al Ciudadano desde el año 2017, momento en el que se puso en marcha el servicio de mediación. Él es psicólogo de formación, es profesor de la Academia de Policía en la Comunidad de Madrid y justo de las asignaturas Policía Comunitaria y Mediación Policial. Y además es ponente en diversos foros sobre la materia. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros hablando de mediación en este post de la Asociación Madrileña de Mediación. Y yo, la primera pregunta que te voy a lanzar, Manuel, ¿qué eres? ¿Policía, mediador, psicólogo? Cuéntanos. Ostras, qué buena pregunta. Bueno, en primer lugar, lógicamente soy policía local como funcionario de carrera desde hace muchos años, pero que desde el principio, desde hace años atrás, me di cuenta de que había parte de mi trabajo que tenía que hacerse de otra manera y hasta que descubrí la mediación. Yo creo que es algo que nos pasa a muchas personas que nos dedicamos a la mediación, que cuando llegamos a ella nos damos cuenta de que era justo lo que estábamos buscando para dar un paso más. Así que esa impresión que siempre ha tenido la policía para el ciudadano, ¿no? Con ese rigor, con esa autoridad, quizá quieres acercarla al ciudadano, ¿no? Ese uniforme que siempre se ha debatido si nos separa o nos acerca a los agentes de la autoridad. Totalmente. Eso al final está entroncado con el modelo policial que intentamos llevar a cabo ahora e implantar en la sociedad. Es el modelo de policía comunitaria, policía de barrio, policía de proximidad, que se lleva hablando desde hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando ya entré en la academia de policía, cuando entré en la posición hace 25 años, ya había compañeros veteranos que nos decían que eso de la policía de barrio llevaban tiempo escuchándolo, pero que realmente no llegaba a ser una realidad. Pues esa idea de policía de proximidad, que desde hace unos pocos años ya hay una asignatura que se enseña a los policías que acaban de entrar, acaban de aprobar la oposición, y entre una de las materias que se les forma es intentar inculcarles esa idea de intentar ser uno más en la sociedad, ganarnos la autoridad moral, no a base de echar manos a las normas, a las ordenanzas, a base de denunciar, sino ganarnos el respeto de otra manera. Al final tenemos que hacer que todas las personas que formamos parte de la sociedad tengamos diferentes papeles a interpretar, pero todos ellos importantes, y uno de ellos tiene que ser sin duda la policía. La policía porque al final es donde acude el ciudadano cuando tiene problemas, sobre todo en este caso, que es lo que yo más me he especializado, que son los problemas vecinales, es donde primero van a obtener una respuesta. Entonces hay que intentar enfocar esa respuesta de otra manera porque nos hemos dado cuenta. De hecho, así es como nació la mediación policial en mi ciudad, en Alcalá de Henares. Hicimos una experiencia piloto en el 2016 porque nos habíamos dado cuenta, no solo en Alcalá, sino en otras policías locales de España, o si por no decir todas, que la respuesta que estábamos dando hasta entonces para los conflictos vecinales realmente no resolvían nada. Y además estábamos menoscabando la imagen policial que estábamos dando a los ciudadanos, porque al final cuando un vecino tiene un problema y acude a la policía para que el policía se lo resuelva y no lo haces, pues al final la imagen del policía se pone en entredicho. Al final cualquier persona que viene a vernos en comisaría, lo primero que hace es venir con la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones, la ordenanza de convivencia ciudadana, que hay en muchas más ciudades, y nos señala artículos que él quiere que se apliquen en ese momento. Entonces, es nuestra labor explicarles que muchísimos de estos conflictos realmente no tienen un encaje en esa ordenanza, aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? Y luego cuando vas a hablar con la otra parte, con la que supuestamente genera las molestias, pues también se sorprende mucho de que la policía se ponga en contacto con él porque entiende que la policía está para cosas más importantes, que en ese momento lo que hacemos es de alguna forma darle la razón a su vecino
cuando él está convencido que la razón está de su parte. Y al final con esto lo que hacemos a través de la mediación, de cualquier mediación, pero en este caso la mediación policial, es hacerles, de alguna manera, trasladarles a ellos esa corresponsabilidad que tienen que tener para resolver sus propios conflictos, pero hacerlo de una forma totalmente estructurada y guiada por un policía que conoce perfectamente cómo hacerlo y conoce perfectamente el conflicto que tiene en ese momento con su vecino. Entonces, Manuel, las características que tiene la mediación policial que la diferencie con otro tipo de mediación, ¿cuáles son? Bueno, hay una diferencia clara. En principio, toda mediación, la base es la misma, ¿no? Pero lo que caracteriza la mediación en la policía, en este caso en la policía local, es que la mediación la llevamos a cabo dentro de la institución policial, dentro de sede policial, y los policías lo hacemos provistos de nuestro uniforme de policía, pero porque eso entronca directamente con la idea de policía comunitaria. Es verdad que a día de hoy no hemos conseguido, por culpa nuestra de la policía o porque no hemos sabido hacerlo mejor, hacer que la sociedad nos vea como un ciudadano más. Como yo a veces pongo el ejemplo del cura. Me sorprendió muchísimo una vez que fuimos, fíjate, con un programa vecinal, fuimos a una iglesia porque hacía muchísimo ruido las campanas de una parroquia y fuimos a hablar con el cura para entrevistarnos con él a ver de qué forma se podía modular ese ruido que estaba molestando a algunos vecinos. Y me sorprendió muchísimo cómo el cura, con esa autoridad moral que tiene, pues había una cola enorme de personas que querían hablar con él, contarle sus problemas y que en ningún momento se veían ni asustados ni por el hecho de que llevara pues la ropa que llevan normalmente, ¿no? Con esa sotana negra. Pues de alguna forma es algo que tenemos que buscar los policías, que la gente no nos vea como alguien distinto a ellos, sino simplemente alguien que su labor y su vocación es ayudarles, en este caso, a guiarles para resolver un conflicto que a muchos les tiene totalmente amargados e incluso en tratamientos médicos. Es que al final es mucho más serio de lo que parece. A mí me suena cuando te escucho hablar ese principio que hay en derecho de excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Empezamos a decir, la sotana, el uniforme, no se para, creemos que no. Pero, ¿y por qué no? Porque es que hay otras sociedades que la policía está involucrada mucho en el pueblo, como lo pueden estar los jueces, como lo pueden estar los sacerdotes, ¿no? Y que el uniforme es como la distinción, ¿no? Ven a mí que te voy a ayudar, ¿no? Que yo estoy aquí para ayudarte. Lo que a mí me surge la duda es que ya que estamos en esta cultura, la que tenemos aquí en España, si cuando vosotros hacéis mediación, la voluntariedad la protegéis bien, porque claro, quizá la persona que la quieres hacer responsable del acuerdo, que quieres que se meta a la mediación, al estar ya con ese uniforme, la voluntariedad está un poquito quizá mal definida, o primero tenéis que hacer un encuentro, una entrada, unos prolegómenos, ¿no? Más cordiales para que entiendan que la voluntariedad es suya, que ellos se pueden ir cuando quieran, que no pasa nada. Efectivamente, así es. Al final, seguramente que todos hemos escuchado lo de que hay tantas formas de hacer mediación como mediadora. Pero en general, los policías locales que nos dedicamos a la mediación seguimos un proceso muy, muy parecido. Primero se cita a cada una de las partes en sede policial, se mantiene una conversación con ellos para saber exactamente cuál es el conflicto que tienen y se les explica los mismos principios que explica cualquier mediador. Y uno de ellos, lógicamente, es la voluntariedad, que es un proceso voluntario que puede abandonar en cualquier momento del proceso, y que también está la neutralidad y la imparcialidad, en este caso, del mediador, por mucho que sea policía local. De hecho, es que al final la mayoría de los conflictos que llevamos no se pueden solucionar de otra manera. Porque yo cuando les explico a las personas que vienen, por ejemplo, por un conflicto de ruidos, que son ruidos de convivencia, los que llamo yo, un vecino o una vecina que está desesperada porque su vecino de arriba no para de arrastrar muebles, tiene niños que no paran de correr, de juguetear, que ha intentado hablar con él en varias ocasiones y que no tiene resultado, y que está convencido que ese vecino ya su voluntad es amargarle la vida y que no hace absolutamente nada y que es totalmente
no es nada empático para el sufrimiento que tiene. Y luego te vas a hablar con la otra parte y lo que te cuenta es que ya no sabe qué hacer para no generar un ruido que le molesta a su vecino, que ya solo le falta atar a sus hijos para que no genere una molestia, que estaba pensando en abandonar su vivienda. Ahí, en ese caso, la normativa está de más. Ahí lo que yo intento, además, con mi formación como psicólogo, es a una parte, los que soportan el ruido, es que entiendan que muchas veces la atención nos juega una mala pasada, en el sentido en que en todos los problemas de ruido hay un detonante que nos lleva a que se active la atención. Y yo siempre les pongo un ejemplo, que cuando estamos manteniendo una conversación con otra persona puede haber gente alrededor a la que no escuchamos. Pero eso no quiere decir que ese sonido, esa conversación no llegue a mi cerebro. Lo único es que no se activa de modo consciente. Pero hay un momento que si tú escuchas tu nombre, automáticamente el cerebro te dice que eso es importante y vuelve a plano consciente. El problema con estos conflictos de ruido es que tu cerebro te está diciendo constantemente que ese ruido que escuchas en la planta de arriba, que es normalmente donde suelen venir todos los conflictos de ruidos, es importante. Y eso, hay diferentes procesos psicológicos que si nadie te los explica, jamás te vas a dar cuenta de que el conflicto al final tienes que sacarlo de personalizarlo en tu vecino y darte cuenta de que hay otra forma de resolverlo. Y luego cuando hablas con la otra parte, el saber explicarle que su vecino está sufriendo y que seguramente únicamente que con cambiar un par de conductas muy sencillas en lo que es su patrón diario de comportamiento en casa, pues eso puede solucionar el problema. Y luego, lo más importante también, el darse cuenta de que todos necesitamos que la otra persona nos entienda. El ser capaces de legitimar al otro, eso es algo fundamental. Y desde nuestra posición como policías, si sabemos hacerlo bien, que eso es la clave, porque al final la clave de la mediación es contar con mediadores que de verdad estén apasionados con esto y que estén preparados independientemente de su formación, sean psicólogos, abogados, o que lo hagan desde esa figura de autoridad que es un policía. Yo creo que todos con una formación adecuada somos capaces de hacerlo bien. Y esa formación que nos estás contando, Manuel, es adquirir habilidades psicosociales, muchas de las tenéis, pero también conocer el proceso, levantáis actas, recogéis acuerdos, conocéis aspectos jurídicos si no tenéis conocimiento en esa materia. Bueno, al final en cada equipo de mediación, como eso es independiente de cada ayuntamiento, de cada institución de policía, pues te puedes encontrar con muchas realidades distintas, eso está claro. Pero, por ejemplo, en mi equipo, que somos seis policías, yo, por ejemplo, soy de formación psicólogo y también administrador de fincas. Entonces, tengo esa formación dual a nivel jurídico y a nivel psicológico de los conflictos. Además, nosotros somos los que hacemos las mediciones de ruido. Fíjate, las mediciones de ruido cuando son locales los que están generando ruido a un vecino. Y luego esa formación a nivel de la Comunidad de Madrid, pues ha habido un programa pionero, fantástico en Villaviciosa de Odón, que es donde nos hemos juntado muchísimos policías para aprender sobre mediación a nivel general, no solo mediación policial. Y luego también en la propia Academia de Policía, pues también llevamos unos años que se están realizando una serie de formación también sobre mediación policial. Primero para que los policías conozcan qué es, porque muchas veces ni siquiera los mismos policías conocen qué es la mediación policial y en ocasiones se convierten incluso en los máximos detractores de la mediación policial precisamente por no conocerlo. Y luego también fuera de la Comunidad de Madrid, pues contamos la única cátedra que existe en España de mediación policial en la Universidad Jaume I, donde se da una formación de una calidad tremenda, que además es una formación que estoy cursando en la actualidad. Es un curso de experto en mediación policial que dura 6 meses y bueno, y hay gente detrás con muchísima capacidad para enseñar a otros policías. Y bueno, a mí me encantaría ser uno de ellos. Con lo cual vosotros, como policías, os vais a convertir en mediadores comunitarios para lo que estáis preparados y prescriptores de la mediación al ciudadano para que acudan a otros mediadores en el caso de que esos escenarios, esos ámbitos se salgan de vuestras competencias. Bueno, pues mira, esa pregunta me parece muy interesante, porque eso para mí personalmente sería lo ideal. Dentro de la mediación policial,
dependiendo del municipio, del ayuntamiento al que vayas, no todo el mundo abarca la misma tipología de conflictos. Yo sé que hay mediadores policiales que no solo hacen mediación vecinal, sino que también abarcan conflictos familiares, incluso conflictos de empresa. Yo personalmente soy más partidario de dedicarnos a aquello a lo que realmente el ciudadano se está reclamando, que son los conflictos vecinales. Aquellos que ellos entienden que ya tienen un encaje en las ordenanzas y lo que te piden o te exigen es que apliques las ordenanzas municipales. Luego también estaría de acuerdo, y yo creo que sería una idea fantástica, y de hecho en un máster que terminé el año pasado lo propuse dentro del trabajo de fin de máster, que en aquellas policías, incluso en aquellas policías donde ya exista una unidad de mediación policial, podamos trabajar dentro de un trabajo en red como agentes derivadores a otros servicios de mediación en aquellos conflictos que nosotros veamos en los que no tenemos esa preparación necesaria para llevarlos a cabo. Porque yo soy un gran defensor que cuando alguien se mete en el mundillo de la mediación tiene que estar convencido y absolutamente preparado para hacerlo. Porque si no, al final lo que hacemos es que llegue la desconfianza del ciudadano. Si el ciudadano, la primera vez que acude a la mediación, topa con un mediador que no está lo suficientemente preparado para hacer su trabajo, pues seguramente que no vuelva a utilizar esa herramienta en el futuro. Entonces soy muy partidario de eso, de poder tener la capacidad de derivar casos de mediación a otros servicios, aunque sean externos del ayuntamiento, incluso poder tener algún convenio de colaboración. La verdad es que nosotros en la Asociación Madrileña de Mediación, de la que tú eres socio, Manuel, creemos y pedimos a nuestros mediadores no solamente que estén capacitados, sino que tengan tiempo, que tengan capacidad para coger ese testigo, porque con los mediadores hay que sincronizar, hay que entender el problema, hay que reconocer el tiempo que necesitan, ¿verdad? No solamente pedimos la imparcialidad, la neutralidad, sino la dedicación en el momento que se necesita. Pues yo he visto en tu exposición, por supuesto, que la preparación es esencial y el apoyo institucional. Manuel, ¿qué apoyo recibís? ¿Es el adecuado? Bueno, al final es imposible que una unidad de mediación policial se ponga en marcha si no cuenta con el respaldo absoluto de su jefatura, de la jefatura del cuerpo y de los políticos que estén gobernando en ese momento en esa corporación local. Sería absolutamente imposible. ¿Hasta qué punto conocen los políticos realmente lo que es la mediación y cuál es la labor y cuál es la ventaja que tiene el que lo hagamos los policías? Pues tengo mis dudas de si en todos los ayuntamientos lo conocen, estoy convencido que no. Ni siquiera estoy convencido de que sean de verdad conocedores en el ayuntamiento en el que yo trabajo, de Alcalá de Henares, porque ha habido un cambio de gobierno y yo al menos personalmente no he tenido oportunidad de hablar con ninguno de los políticos que actualmente dirigen mi ciudad y a los que me hubiera encantado explicarles cuál es el trabajo que hacemos y la importancia que tienen. Porque es que además nos jugamos mucho, nos jugamos muchas veces la imagen de la propia policía y la imagen que ofrece el propio ayuntamiento, que muchas veces en aquellos lugares, que son la mayoría, que no disponen de un servicio de mediación, ya sea a través de la policía o a través de un servicio externo, pues la imagen del ayuntamiento pues muchas veces no es la más adecuada, ¿no? Es algo que es muy mejorable, sin ninguna duda. Al final lo que conseguimos nosotros, la policía, por un lado es que ese vecino o esa vecina que tiene un conflicto que hasta entonces, cuando no existía la mediación policial, se daba cuenta de que podía llamar 20 veces a la policía, iban 20 patrullas distintos, que cada uno tenía que escuchar un relato que para él era nuevo, pero que para la persona que sufría el problema era como entrar en el día de la marmota. Era como repetir lo mismo exactamente una y otra vez a policías distintos, que ya se daba cuenta de que no terminaban de entender exactamente qué era lo que le estaba pasando. Y que se acaban marchando de allí, de ese domicilio, simplemente recogiendo datos para dejarlo en un informe estadístico, invitándole a ese vecino o a esa vecina y además y también con el que tiene el problema, para que si vuelve a tener un problema como este, pues que vuelva a llamar 1 o 100 veces. Y 1 o 100 veces vas a seguir sin resolver el problema. Y gracias a la mediación policial lo que hacemos es que
en vez de ir un patrulla al domicilio, lo que hacemos es, dependiendo lógicamente del tipo de conflictos, invitarles a venir a vernos a comisaría, el hablar de forma distendida, que nos cuenten su problema y, por supuesto, con un procedimiento estructurado, levantamos acta de todo, pues en un porcentaje de cerca de, te diría, casi del 80 y mucho, casi el 90%, conseguimos, si no resolver este problema, que la tensión disminuya muchísimo. Y al menos ellos ya tienen una herramienta en el futuro para saber que se puede gestionar de otra forma el problema que tiene con el vecino. Además, llevamos ya tiempo, llevamos ya un año que estamos recibiendo mediaciones también de los juzgados de Alcalá de Henares, que es algo que he hablado alguna vez con algún abogado de ahí de Alcalá y no deja de sorprenderles, ¿no? Porque ahí en Alcalá de Henares realmente hay un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados. Pero ¿cuál es el problema? Mira, te voy a contar una anécdota para que veas la dificultad que tiene la mediación vecinal. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en el 2017, hicimos primero un proyecto para ver de qué forma podíamos meternos en la mediación, a ver cómo funcionaba, cómo la podíamos trabajar. Y una de las primeras cosas que hice fue ponerme en contacto con una mediadora vecinal que ya llevaba 2 años trabajando aquí en Alcalá de Henares, además de forma voluntaria. Se le había dado difusión por los medios locales en Alcalá y tenía una pequeña oficina en una junta de distrito, en la Junta de Distrito 5 de Alcalá de Henares, donde abría la oficina 2 días por semana. Pues cuando hablé con esta persona, me comentó que en estos 2 años habían recibido a un montón de vecinos que tenían problemas vecinales. Pero si yo te preguntara cuántas mediaciones realizó en 2 años, ¿cuántas me dirías tú? Tirando por lo bajo. Tirando por lo bajo o ninguna. Pues ninguna, efectivamente. En 2 años, a pesar de toda su buena voluntad, no hizo ninguna mediación policial, porque una vez que hablaba con el vecino que tenía el problema, el siguiente paso era enviar una carta al vecino con el que mantenía el conflicto, invitándole a venir a una sesión de mediación para explicarle en qué consistía y de qué forma les podían ayudar a ambos para resolver ese problema. Pues ninguna de esas cartas, ninguna obtuvo respuesta en 2 años. En cambio, en nuestro caso, cuando nos ponemos en contacto con un ciudadano, que lo hacemos por teléfono, si no tenemos el teléfono, nos presentamos en su casa, además siempre con una sonrisa, por supuesto, y les explicamos lo que es la mediación. Por supuesto, la primera tendencia de la mayoría de personas es decirte que no, que bajo ningún concepto se va a reunir con su vecino. Pero una vez que les explicas les haces reflexionar a ellos, no es que eso lo expliques tú. Les preguntas qué otras salidas ve si no es hablar con su vecino, para que se den cuenta de que a nivel legal la mayoría de los conflictos vecinales o problemas de ruido no tienen ninguna salida. Y eso te lo digo yo como policía y además que me dedico a hacer mediciones de ruido. Hay muchos, además es muy frecuente que un vecino, el que sufre el ruido, te diga que lo ha consultado con un abogado y que lo va a denunciar, y el otro también te dice que lo ha consultado con un abogado y va a denunciar a su vecino por acoso, porque él no está haciendo ningún ruido que genere una molestia y que su vecino es una persona que está enferma y que lo que tiene que hacer, unos y otros, siempre dicen que hay que saber vivir en comunidad. Pero bueno, al final, el trabajo que estamos realizando, pues en ese sentido es muy bonito y también contribuimos de alguna forma, mejorar la imagen nuestra de la policía, también para nuestra propia satisfacción, claro. A veces, en la mediación comunitaria veo muy clara que vuestra actuación puede ser idónea, porque los casos, además de ruido, que otros puede haber. A mí el otro día me contaban uno de una señora, porque yo creo que aquí la inmigración, la interculturalidad también va a tener mucho que ver, ¿no? Y una señora que por su religión, por sus creencias, por su cultura, descongelaba la comida en la ventana. Y al vecino de arriba le caía el agua. Entonces, lo que dices tú, jurídicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a judicializar? ¿Un juez qué puede hacer? ¿No? Sinceramente, claro, eso es convivencia. O sea, vosotros lo que tenéis que, dentro de vuestra función policial, es que la convivencia se persiga y que se mantenga, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer más que hablar, ¿no? Intentar que empaticen. Claro, totalmente. De hecho, es muy frecuente. Nos llegan muchísimas quejas de problemas de ruidos donde los que generan el ruido son familias latinas
Y claro, luego cuando les explicas a los vecinos que sufren el ruido y luego a ellos también, a los que generan el ruido, hay que tener en cuenta que muchas veces son familias que vienen de países donde hay mucha inseguridad en la calle, donde tienen la costumbre de hacer mucha vida familiar dentro de casa, donde para ellos la música es un elemento muy importante y donde el hecho de tener no solo el núcleo familiar, el padre, la madre con sus 2 o 3 hijos, sino tener la posibilidad de meter dentro de casa a 2 hermanos con sus parejas y también sus hijos, darles un cobijo aquí, darles una mejor vida del que tenían en su país, pues eso al final choca mucho también con nuestra cultura. Aquí tenemos más costumbre de salir a la calle, de salir al parque con los niños, de relacionarse con otras familias. Y hay personas que tienen una cultura distinta y que necesitan un proceso de adaptación cuando llegan a España para darse cuenta de que pueden relacionarse con otras personas fuera de casa y que, bueno, y que también cambiar todos alguna parte de la percepción que tienen para intentar limar esas diferencias, porque yo siempre digo que me puedo encontrar con los dedos de una mano, es verdad que me he encontrado algún caso, pero con los dedos de una mano, después de cientos de casos que he llevado de conflictos vecinales, con personas que de verdad han tenido una voluntad de fastidiar a su vecino. El 99% de los casos, al final, son conflictos donde ambas partes sufren, pero sin embargo, donde están convencidos, hasta que se dan cuenta de lo contrario, que la otra persona, su vecino, la intención que tiene es fastidiarles la vida y nada más lejos de... Hasta que empatizan. Y una pregunta, Manuel, nos has contado que realmente el ciudadano no conoce la mediación, que no tenemos un apoyo institucional, pero en una visión horizontal, ¿todos los policías creen que su misión puede hacer esta o prefieren ir con esa autoridad de la policía? ¿Todos pensáis igual? No, todos los policías no pensamos igual. De hecho, yo creo que los que tienen la visión que tengo yo somos minoría. Minoría, pero porque yo mismo, cuando entré en la policía hace 25 años, lo que se nos inculcaba era poco menos que el orden y mando cuando sales a la calle. Tienes que salir a la calle con la obligación de denunciar y además es que así lo decía la normativa. Una de las obligaciones era denunciar cuantas infracciones observes. Y eso lo que hace al final es que pongas el foco, cuando vas a una intervención policial, en la infracción y no en tener una intervención proactiva y flexible. Yo siempre hablo a los alumnos cuando tengo oportunidad que nuestra intervención policial no está reñida con la flexibilidad. Y eso no quiere decir que cada vez que vayas a una intervención, porque te demanda un vecino, tú tengas que necesariamente aplicar la normativa. Especialmente porque muchas veces la normativa no tiene cabida ahí. Y no puedes intentar darle la vuelta a la norma para ver si poniéndola del revés puedo localizar un artículo donde pueda denunciar este comportamiento que estoy observando aquí, ¿no? Pero eso es un cambio de mentalidad que lleva tiempo y de ahí la importancia de la policía comunitaria, de que los propios policías nos creamos que ese va a ser el futuro de las policías locales en España y también del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y eso se aprende desde el principio. Habría que modificar los propios temarios de acceso al cuerpo de policía, seguir impulsando las mismas asignaturas que hay ahora mismo, desde hace unos años, para que todos los policías que vayan aprobando las oposiciones se den cuenta de que hay otra forma de hacer policía. Y luego también trabajar con los compañeros que ya son veteranos y que ya llevan años trabajando en la calle. Pero vamos, sí, ahí tenemos una tarea pendiente. Una tarea un reto para... Entonces, Manuel, ¿cómo conocen en Alcalá de Henares, que es tu zona, los potenciales usuarios de los servicios de mediación que pueden acceder a vosotros así? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, en principio hay multitud de formas para llegar a nosotros. La principal, la más sencilla, es cuando alguien tiene un problema, llama normalmente al 092 y el mismo compañero o compañera que está en la sala del 092 le explica, dependiendo del tipo de conflicto que sea, que hay un servicio como el nuestro al que pueda acudir. Y hay muchas veces que directamente lo que antes sería una intervención policial en caliente, en una discusión vecinal, presentarte en el domicilio, ahora en muchas ocasiones es una primera conversación telefónica con esa persona que te manda un servicio policial en el 092
y después de relajarla, después de un rato de hablar con ella, invitarla a que nos visite en comisaría para seguir hablando de su problema e intentar buscar una solución de otra manera, que en principio le va a chocar muchísimo, porque al principio siempre digo que entramos en el juego de la pelota, ¿no? El juego de la pelota yo lo llamo cuando un ciudadano llega a nuestro despacho, a nuestra oficina de mediación y te empieza a contar un conflicto que imaginariamente es como si le fuera dando forma de pelota, y una vez que termina de contar el conflicto lo que hace es que la pelota te la pasa. Y eso le choca mucho como un policía, además muy formado, que con veterano, con muchos años de experiencia, cuando le llega esa pelota a sus manos lo que hace es devolvérsela, pero se la devuelve con una explicación, no simplemente diciéndole que este conflicto que tienes es tuyo y tú eres el responsable de resolverlo. No. Encima lo que le das es una salida de cómo hacerlo, además una salida guiada por alguien que tiene la vocación de hacerlo y la preparación. Luego también los mismos compañeros, cuando una vez que acuden a domicilios en algún conflicto vecinal, también tienen la posibilidad de explicarles que existe un servicio como nuestro, que seguramente tiene una respuesta mejor que la que está teniendo con su presencia ahí de los compañeros. Luego hay gente que presenta quejas a través del registro municipal, a través de una junta de distrito, un compañero que para por la calle y le explica que tiene un problema con su vecino. En fin, al final hay múltiples vías para llegar a nosotros. Hay vecinos que incluso se presentan directamente en comisaría porque tienen un problema con su vecino, con la intención de poner una denuncia en Policía Nacional, y directamente desde Policía Nacional lo que hacen es, dependiendo de lo que les cuente, ya saben que existe un servicio como el nuestro y le derivan a nuestro servicio que está al lado. Porque en Alcalá de Henares tenemos una comisaría conjunta donde estamos Policía Nacional, que son cerca de 400 policías, nosotros, Policía Local, que somos cerca de 300, incluso intervención de armas de Guardia Civil. Estamos todos ahí en unas dependencias muy chulas. Y bueno, pues así es como llegan los vecinos a nosotros. Pues la verdad es que Alcalá de Henares, que es cuna de sabiduría, es una ciudad universitaria preciosa con sus bares, sus sitios, su plaza maravillosa, ¿no? Merece que le dediquéis tanta atención. Yo he visto en ti, Manuel, mucha vocación de servicio que necesita este ciudadano actual. Además, alejarse del paternalismo, que efectivamente es lo que denoto en tus palabras, ¿no? Que quieres ser un policía que reconozca la madurez del ciudadano. Yo te aplaudo. Yo creo que estamos muy orgullosos de tenerte en la Asociación Madrileña de Mediación. Sé que serás un claro exponente, aprenderemos mucho de ti. Te invito, por supuesto, a que nos des charlas para capacitar a los mediadores que lo necesitamos, desde tu punto de vista psicológico y desde tu punto de vista de autoridad, para capacitarnos y ver cómo llegar al ciudadano, y también a que prescribas la mediación, a que estos mediadores que son profesionales, que intentan vivir de este sistema de resolución de conflictos, que durante tanto tiempo han invertido en su formación, puedan ver sus frutos. Yo no sé si te quieres despedir en este podcast ya con alguna palabra, algún resumen. Mira, pues yo invitaría a todos aquellas personas que se forman en mediación a que practiquen, y que además, si tienen la posibilidad de practicar con policías, que lo hagan. Nosotros en la Policía Local de Alcalá de Henares acogemos alumnos del máster de mediación de la Universidad Complutense de Madrid a que hagan prácticas con nosotros, y la verdad que para ellos es una experiencia única. Y próximamente también esperamos que vengan alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares, que también cursan cursos de posgrado en mediación, y yo soy el que les acoge con todo el cariño del mundo y tutoriza sus prácticas en nuestras instalaciones para que vean una forma de hacer mediación y que además con un resultado en la mayoría de las ocasiones muy positivo. Y hay otros compañeros que lo pueden hacer perfectamente igual. Pues cogemos tu palabra y nosotros tenemos convenios con universidades y les hablaremos de vosotros. Pues muchísimas gracias, Manuel. Esta es solo la primera vez, ¿eh? Habrá más. Encantado. Para que nos cuentes casos en concreto. Ah, perfecto. Muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias por estar aquí en este podcast. Un saludo. Chao. Hasta luego. Momentos en la vida
muy difíciles de evitar, corazones que se rompen una y otra vez.